Las sociedades humanas han atravesado momentos de profundos cambios. Uno de estos momentos fue la Revolución Industrial, que dio lugar a transformaciones económicas que afectaron a lo más esencial de la vida de las personas, lo cual un elenco de pensadores con espíritu científico y sensibilizados por las consecuencias sociales pusieron los cimientos para la construcción de una disciplina dedicada al estudio científico de la sociología. Ellos son Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber. Auguste Comte, 1798-1857, fue un filósofo y pensador francés del siglo XIX, conocido por ser el fundador del positivismo y por haber dado inicio a los estudios en sociología. Es considerado el primer filósofo de la ciencia. En 1814, cuando contaba con 16 años de edad, fue aceptado en la Escuela Politécnica de París. En este centro empezaría a interesarse por las ciencias y la ingeniería, materias promovidas de cara a la formación de nuevos técnicos en beneficios del Estado, y entraría por primera vez en contacto con las ideas del conde Henri de Saint-Simon en 1817, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824, año en que Comte se independizó y comenzó a impartir clases a un grupo de discípulos en su casa. Para 1825, Comte contrajo matrimonio con Caroline Massin. En 1826 sufrió un episodio de locura que lo llevó a permanecer en un manicomio durante aproximadamente un año, pero luego se iría sin haberse recuperado del todo. Comte concentró sus energías en elaborar los diferentes volúmenes de su curso de filosofía positiva, publicada entre 1830 y 1842. Fue este libro y los cursos que realizó los que provocaron el inicio del auge del positivismo como corriente del pensamiento científico, pues los cimientos del positivismo y la sociología de este filósofo estuvieron marcados por el caos social que, según él, dejó la Revolución Francesa. En este sentido, consideraba que hacía falta un sistema de principios universales. Estos serían capaces de devolver a las personas la armonía necesaria para desarrollar sus vidas bajo el orden social y no el caos. Distingue 3 métodos de filosofar: el teológico, el metafísico y el positivo, en concordancia con los enunciados de su ley de los 3 estadios. También analiza el desarrollo de las ciencias positivas. De su sueño de generar una sociedad liderada por sabios científicos, Comte pretendió aplicar los principios de las matemáticas y las ciencias a los fenómenos sociales, naciendo en base a esta ideal la sociología, una de las obras en que plasmaría estas creencias que se encuentra en el sistema de política positiva, que se publicaría en 1854. Aplicó sus principios positivistas a la política y a la sociedad. De igual manera, hacia el final de su vida, desarrolló nociones sobre la religión en el Catecismo Positivista de 1852. En resumen, Comte vio en la sociología las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad. Era considerada una ciencia que podía proporcionar leyes a la conducta de los seres humanos. Así, se centró en el estudio y análisis de las instituciones sociales, es decir, la familia, el Estado y la Iglesia. Comte afirmaba que solo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestras propias historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos. Comte murió en París el 5 de septiembre de 1857 de un cáncer de estómago. El sociólogo, pedagogo y antropólogo francés Émile Durkheim, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología, que en 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, la Année Sociologique. Su influyente monografía El suicidio, en 1897, fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. En 1882 comenzó su preocupación por las cuestiones sociales. Durkheim sostenía que un hecho social era un modo de ser influenciado por la cultura y el contexto social. Los hechos sociales son conductas humanas habituales, no dependientes de la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad que integran, que tiene una existencia singular y propia, ya que se necesita que la población esté sana psíquica y físicamente para que la suma de los individuos saludables dé por resultado un conjunto social óptimo. Esos hechos no pueden calificarse como sociales, pues esos hechos no son impuestos. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, en perspectiva funcional, tanto para la sociología como la antropología. Durkheim creó el primer departamento de sociología en Universidad Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología. Su influyente monografía El suicidio en 1897, en 1912
comparó las vidas socioculturales de las sociedades aborígenes y modernas, y con él ganó más reputación. Durkheim siguió siendo una fuerza dominante en la vida intelectual francesa hasta su muerte en 1917. El gran filósofo Carl Henry Marx, quien nació en Trèveris el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío, quien estudiando en Berlín surge su interés por las ciencias humanas. En 1848 se publica el polémico Manifiesto Comunista, una furibunda respuesta a la industrialización del siglo XIX. El escrito denuncia la explotación de los trabajadores exprimidos hasta la muerte y las infernales factorías del capitalismo. En 1849 se traslada a Inglaterra, el corazón del capitalismo, donde examina y estudia los mecanismos del sistema. En 1867 surge así una obra fundamental, El Capital. Marx comprendió que el trabajo de muchos sirve para las ganancias de unos pocos. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases, sistema basado en la dialéctica de Georg Hegel, pero con un enfoque materialista y de praxis. Lo que Marx hace es agarrar el método dialéctico de Hegel, vaciarlo de su idealismo e interpretarlo a la luz del materialismo de Ludwig Feuerbach. Así va a llamar a su filosofía materialismo histórico, en oposición al idealismo hegeliano. Marx estudia la historia fijándose en sus aspectos materiales. Cree que lo que realmente determina una sociedad es su estructura económica. Sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, riquezas, tierras, maquinarias y las ganancias que generan los trabajadores. Esto crea una desigualdad social y económica, que según los marxistas deben ser eliminadas a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que las propiedades de los medios de producción se colectivizan y se comparten equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. Max Weber, 1864-1920, fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán. Es considerado el padre de la sociología moderna, ya que realizó grandes contribuciones a este campo, así como la economía, la política y la religión. Es una de las grandes figuras intelectuales de los siglos XIX y XX. Su interés sobre la política social contemporánea fue creciendo mientras estaba trabajando en su tesis. Como resultado de este interés, se unió a la Asociación Profesional de Economistas Alemanes en el año de 1888, organización que era de las primeras en usar estudios estadísticos a gran escala en el análisis económico. En 1893, Weber se casó con Marianne Schnittke, una prima lejana que era activista feminista. Desde este año, su carrera iba teniendo buen rumbo. Era una figura influyente. Fue catedrático en varias universidades alemanas, fundamentalmente en Heidelberg, pero en 1897 fue un año difícil. Fallece su padre 2 meses después de que ambos mantuvieran una fuerte discusión que no fue sanada. Este hecho causa en él estados de nerviosismos e insomnio, y aquejado de fuertes depresiones durante 1898 y 1906, dejó la enseñanza para dedicarse a viajar y a investigar. Fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología. Comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. En 1904 viajó a Estados Unidos para participar en el Congreso de las Artes y las Ciencias, y es entre ese año y el siguiente cuando se comienzan a publicar las obras más influyentes, siendo en 1905 la publicación de su ensayo clave, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, trabajando sobre los tipos ideales del burgués, la ética protestante y el capitalismo industrial. Weber estudió la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVI y XVII, para mostrar que la reforma protestante habría creado en algunos países occidentales una cultura social más favorable al desarrollo económico capitalista. En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana. En la Universidad de Múnich promueve el primer instituto de sociología de la universidad del país. Y el 14 de junio de 1920 fallece a la edad de 56 años a causa de una neumonía.
La recopilación económica y sociedad, publicada póstumamente entre 1921 y 1922, es la suma más completa y sistemática de sus ideas y conceptos. Puede decirse que Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen con la construcción de una estructura social y, en particular, reivindicó la importancia de los elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica, rechazando la exclusiva determinación económica defendida por Marx y Engels, frente a la prioridad de la lucha de clases como motor de la historia en el pensamiento marxista. Weber prestó más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización occidental, un proceso guiado por la racionalidad instrumental plasmada en la burocracia.